Deia que bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquest 47è Espai de Gestió del Coneixement, que es diu Pautes per dissenyar missions Moonshot Thinking. Com molts de vosaltres ja sabeu, aquests espais de gestió del coneixement són sessions divulgatives dedicades a reflexionar i a debatre sobre aspectes generals relacionats amb el coneixement, amb l'aprenentatge, amb el management, amb la innovació, amb la tecnologia, etc. I a la sessió d'avui, que és la número 47, com us deia, tenim el plaer de comptar de nou amb el senyor Alejandro Pistitelli, a qui li agraeixo la seva presència i li dono de nou la benvinguda al CEGFE. Aquesta, si no m'enganyen, és la tercera ponència que l'Alejandro fa amb nosaltres. El març del 2018 ens va parlar de l'Homo Laborans, algoritmes i arquitectures del sí, i un any abans, el juny del 2017, ens parlava sobre entendre el món i a nosaltres mateixos en l'època del malestar. Ara, passats 3 anys des de la seva última participació, i per fi el podem tornar a tenir amb nosaltres després d'aquest lapsus en què ha sigut molt dificultós la mobilitat i, per tant, per tenir persones d'altres llocs que ara sí que sembla que ens podem començar a moure i que podem tornar a tenir aquestes participacions presencialment aquí a la seu del CEGFE, doncs, dèiem, passats aquests 3 anys ens ofereix una reflexió que creiem del tot necessària. El model i el sentit del treball avui en les organitzacions públiques. Precisament en aquest període de pandèmia que ens ha tocat viure, un aspecte que se n'ha derivat ha estat la reflexió sobre les organitzacions públiques, quines organitzacions públiques, com han de ser aquestes organitzacions públiques, com les necessitem per afrontar els grans reptes en els quals s'enfronta la societat. És cert que en els últims anys els models de servei públic han anat variant la seva preponderància, la seva dimensió, i tanmateix és una lliçó apresa en molts països al llarg d'aquests 2 últims anys, sobretot, que els serveis públics ben organitzats, ben planificats, ben dotats, han tingut respostes excel·lents en les exigències derivades de la Covid-19 i que no han tingut respostes tan satisfactòries quan no estaven tan ben preparats i tan ben organitzats i tan ben planificats. I això vol dir, directament relacionada amb la formació, que és la nostra missió, que l'actualització permanent dels professionals que treballen a l'administració ha de ser una prioritat, que és el que defensem sempre. Recentment i relacionat amb aquesta actualització permanent s'estan plantejant nous models d'innovació i de desenvolupament que cal tenir en compte. Concretament vull fer referència al que alguns autors com Mariana Mazzucato o l'Ivan Bofarull anomenen el Moonshot Thinking, i del qual el professor Pistitelli ens en parlarà a la sessió d'avui. Com a petita pinzellada, avançar-vos que aquest concepte vol respondre a la següent pregunta. I si apliquem als nostres problemes actuals l'esperit, l'audàcia i els mitjans que ens van portar a la Lluna? Alejandro Pistitelli ens interpel·larà sobre si és possible modificar les nostres visions de curt, mitjà i llarg termini per canviar la nostra visió tradicional sobre la gestió pública i el nostre treball com a servidors públics. Benvingut o ben tornat, Alejandro, y endavant. Bueno, buenos días. Estamos acá en, para mí, la nueva sede del CEGFE. Como dijo la directora, bueno, ella mencionó que estuve 3 veces, pero directora, estuve muchas veces. Estuve como 10 veces. Una vez hicimos el inventario, prácticamente cada vez que vengo a Barcelona paso por acá. Y bueno, en esta oportunidad han sido 2 años de haber estado por última vez en Barcelona, en Europa, fuera de Argentina. Estuvimos confinados, como todos, estuvimos impedidos de circular, sorpresivamente, y eso ayudó a que pensáramos, repensáramos, imagináramos, discutiéramos, nos reinventáramos. Entonces yo les preparé algo hoy que es una especie de
diario de viaje que todos hemos hecho, ¿no? De estos últimos 18 meses, donde vamos a tocar 2 o 3 temas. Vamos a ver un poquito qué falló, por qué estamos donde estamos. Hubo un error garrafal de diseño o de no diseño, y vamos a ver de qué se trató. Vamos a pasar por algunas ideas importantes de Mariana Mazzucato, que se ha convertido realmente en una de las personas que más entiende la necesidad de interrelacionar, de vincular al Estado con el mercado, y qué ideas tomó ella mucho del proyecto Apolo, que es una cosa que trabajamos y estudiamos mucho, del proyecto de llegar a la Luna. Y a partir de eso vamos a cerrar con 2 dimensiones interesantes porque son formativas, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son los nuevos alfabetismos. Los vamos a codificar, los vamos a poner en 4 dimensiones, esos alfabetismos. Y vamos a cerrar, homenaje a la ciudad de Barcelona, y también que cada vez que uno viene acá se lleva un gran shock. Estuve ayer en la exposición del CCCB sobre la ciencia ficción. Y lo que vi ahí tiene mucho que ver hacia donde tenemos que ir también nosotros. Así que, operador, ponemos acá, en marcha. Me voy a mudar allá, si les parece. Acá. Y vamos a hacerlo rápido. La presentación está en la web. Estamos viendo acá que somos acá unas 10, 15 personas, pero hay unas decenas de personas que están ya conectadas a través del Zoom. Esta presentación ya está en internet, así que la pueden después revisar. Es más bien inspiradora y más bien disparadora de asociaciones. A mí me gusta mucho conectar cuestiones que tienen que ver y después las elaboramos. Tenemos en la sala, aparte de Jesús, que siempre me invita, es muy cordial, a Marcelo Lasaña, un amigo que conocimos en Chile, que trabajamos temas comunes. Entonces, ¿de qué se trata esto de las pautas, no? Hablamos muchas veces acá del VUCA, del famoso estos mundos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y no alcanza ya el VUCA. El VUCA es algo que viene del pensamiento militar, de hace 30 años atrás. Ahora ya estamos en otra cosa, que es el BANI. Ahora vamos a explicar rápido qué es el BANI. Y fundamentalmente nos encontramos con sorpresas en el mundo. Miren esto, por ejemplo. Empezamos con esto. Unos chicos chinos que están aprendiendo a hacer cuentas. No lo hacen con computadora, sino que lo hacen con un abaco mental, pero usando la mano como abaco. Y hacen cálculos súper complejos. Una ilustración interesante de lo que puede el cuerpo y de lo que puede el mundo analógico todavía, a pesar de las computadoras, más allá de las computadoras. El mundo en el que nosotros vivíamos era un mundo, lo hablábamos recién con Jesús, vertiginoso, sorprendente, maravilloso, espectacular, pero sobre todo nos parecía inevitable y nos parecía irreversible. ¿Qué había en ese mundo? 1,500 drones form a huge QR code over the sky of Shanghai in celebration of the anniversary of a game. The QR code, when scanned, redirect players to the H5 download page of Princess Connect, Redrive, by Cygames. This may look like a scene out of Blade Runner, but this is not the first time drone shows like this has happened in the skies of Shanghai. On March 29, Hyundai's luxury brand, Genesis launched 3,000 drones in the sky for a captivating nighttime show. The show even broke Guinness World Record for the most unmanned aerial vehicles, UAVs, airborne simultaneously. Había habido competencias de drones para armar figuras tridimensionales en el espacio. The drone show staged by Cygames, however, was innovative in a whole new level. The sky was filled with artistic choreographies, gameplays and characters found in the game en mayo de itself. este año, Shanghai, fue esto. But what made the audience wow was when the drones formed a huge QR code towards the end of the show. Uno podía poner el teléfono, This caught the attention of the código y audience, directamente who iba a took la out web. Ese es el mundo en el que estábamos viviendo. Esto suena como Vivaldi, nos causa el placer que nos puede causar Vivaldi. Si no les gusta, tenemos también versiones de esto de Bach o de Beethoven, pero no fue escrito ni por Vivaldi, ni por Bach, ni por Beethoven. Fue escrito por un programa, es una composición armada, el trabajo de un señor que se llama David Cope, que logra extraer el ADN de las composiciones y después un robot escribe la música y toca esto que están escuchando. Entonces ya tenemos música digital indistinguible de la humana.
Pero también teníamos esto. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were Alguien hizo un portraits, trabajo we de analyzed the escanear demography of the faces in these 400 obras de paintings, Rembrandt, looking at factors like tratando de gender, identificar age, cuál era el and head ADN of de a la obra Caucasian de male Rembrandt. with facial hair Son todos between estos 30 rasgos and que 40 tienen years ahí, old, ¿no? in dark clothing with a collar, Niño, wearing a hat, pelo en la and facing to the cara, right. retrato caucásico. Sobre eso, We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, fue generar estos rasgos en una nueva pintura. It will be interesting to see Rembrandt Próximo looking at Rembrandt. it. You will be happy that there are Usaron una people trying to impresora understand 3D him en and layers, trying to trabajo create con something out of pigmentos. that. So I think he El will be cuadro se happy. imprimió, lo vi en la Fundación Telefónica hace un par de años, y teníamos un nuevo Rembrandt que prácticamente era indistinguible de un Rembrandt tradicional, que no lo pintó Rembrandt. Ese es el mundo en el que nosotros vivíamos hasta hace 2 años atrás. Se creía que la tecnología iba a cambiar todo, era inmodificable, nos iba a resolver todos los problemas. No nos damos cuenta de cuánto nos planteaba, no nos damos cuenta de esta disociación entre lo analógico y digital, no nos damos cuenta de la pérdida del cuerpo. Todo lo que ahora añoramos, esto de tener los barbijos en el medio, de saludarnos con las manos, y ahora porque acá se liberó más o menos la cosa, pero en América Latina tuvimos 8 meses prácticamente sin poder salir, ¿no? Tuvimos la peste. En la India quemaban los cadáveres, llegó a haber 5.000 muertes por día. Era algo que no tiene mucho que ver con este mundo digital en el que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Una persona muy graciosa se le ocurrió elegir las mejores películas y cuentos de ciencia ficción de la historia, ¿no? Entre ellos La Naranja Mecánica, en 1984, Fahrenheit, etc., el cuento de la criada, y decía... Nos ponía a nosotros en el centro de todo esto, ¿no? Nosotros, de repente, de ver las distopías, o de leer distopías, o de leer ciencia ficción, fuimos protagonistas de esta situación. Por eso la revista Time tituló al 2020 como el peor año de la historia, lo va a ser para siempre para nosotros, y tuvo consecuencias psicológicas potentísimas. De repente parece como que todo empezó a dejar de andar, ¿no? Me encantó cuando se atravesó este pequeño barco. Este barco tiene 300 metros de largo, quedó atravesado ahí, nadie lo podía sacar, parecía un juego de chicos, estuvieron como 10 días, se perdieron $10.000 millones y el 10% del comercio mundial, porque quedó el barco atravesado. O sea, tanta tecnología, tanta sofisticación, tanta capacidad de previsión, etcétera, y nos pasa, vino el virus, después el barco. Y esto nos pasó hace pocos días, ¿no? Estamos hablando de fin de agosto, cuando se escaparon de Afganistán por una mala planificación del gobierno norteamericano. Apenas pudieron sacar 20.000 personas de las más de 100.000 que tenían que sacar, y ahí lo que tienen son 650 personas metidos en un avión de guerra. Este es el mundo en el que estamos viviendo nosotros, que todavía seguimos en estas consecuencias de desastre, emergencia, de recuperación, naturaleza, etcétera. Y el señor este que nos sorprende, porque es el señor que maneja la Organización Mundial de la Salud, que dice, el virus podía haberse evitado. Si se podía haber evitado, ¿por qué no lo evitaron, no? Y encima sigue siendo el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Hubo irresponsabilidad, sobre todo de los políticos, hubo desconocimiento, sobre todo de los intelectuales, hubo un divorcio absoluto entre universidad, gestión, etcétera, etcétera. Estábamos realmente tomando medidas a tontas y a locas, a ciegas, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y si quieren resumir qué es lo que falló, falló esta apuesta, falló la idea de que el software iba a resolverlo todo. Nos dábamos cuenta que en realidad el software es humano, el software es limitado, el software lo que hace fundamentalmente es, en muchos casos, y lo estamos viendo cada vez más, exteriorizar todos nuestros sesgos, y al no tener un pensamiento complejo y un pensamiento sofisticado, multicausal y multicultural, el software no puede resolver nada de esas cosas y terminamos tomando las decisiones que tomamos, ¿no? Por eso decíamos que no nos alcanza con este mundo VUCA, que es lo que siempre mencionábamos, lo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Tenemos que ir a un nuevo tipo de pensamiento que lo llamamos BANI. El pensamiento BANI tiene que ver con la fragilidad, tiene que ver con lo ansioso, con lo lineal y con lo incomprensible. Estamos viviendo en un mundo incomprensible, pero no fuimos formados, no fuimos entrenados para eso. ¿Cómo vamos a trabajar en un mundo incomprensible si nadie nos entrenó para eso, ¿no? Y de repente la gente se hace esta pregunta, ¿no? ¿Se volvió tan complejo el mundo que el cerebro humano no puede alcanzarlo? ¿Qué va a hacer un presidente? ¿Qué va a hacer el CEO de una empresa? Si de repente el mundo se paró, hubo, en el caso argentino, 115.000 muertos, en todo el mundo 5 millones de muertos declarados, probablemente 20 millones en total, ¿no? Es como que el mundo se volvió loco. Lo que nosotros tenemos que volver es a recuperar algo que teníamos antes y que la pandemia de alguna manera lo metió dentro del placar, que era la curiosidad.
Nosotros tenemos que ser, como bien dice Santiago Beruet en su último libro, Aprendívoros, ¿no? Tenemos que ser maestros de la curiosidad, en cualquier tipo de formación, en la universidad, en la administración pública, en la empresa privada, en el contacto intercultural. Y lo que tenemos que multiplicar la curiosidad. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Bueno, recordando este consejo que nos daba Richard Feynman. What we're looking for is how everything works. What makes everything work. You have to do with curiosity. Tiene que ver con las preguntas, ¿no? Tiene que ver con la disconformidad, tiene que ver con, inclusive en una pandemia, que fue lo peor que nos podía haber pasado, la resiliencia, la capacidad de reinventarnos, There's a way of looking at you, tratar de entender qué as nos if you never saw it before, for the first time, and asking volver a questions la about infancia, it, volver a as la if you were different. los ojos que tiene esta nena, ¿no? And Que then you nada nos discover parezca that if you try natural, to get que nada nos answers, parezca they're related to inevitable, each other. que nada nos parezca Things that make the wind dado. make the waves, and the motion of water idea de like the motion of air, is like the todo motion of permanentemente. sand. Ustedes lo tuvieron que hacer, todos lo Things tuvimos que hacer. have common Después de la pandemia, features. nosotros sabemos cómo funcionaba el Turns virus. out more and more La universal. gente se tenía que bañar después de ir al mercado, la gente tenía miedo de salir a la puerta de la casa. It's almost Sabía que unbelievable. los barritos servían o no servían. Estamos en un momento de absoluta The truth is so real, so amazing. Entonces, esto de volver a la curiosidad es lo que vamos a trabajar en el resto de la presentación. Cuando hablábamos con Jesús, uno de los puntos que nos interesaba mucho era la idea esta de misiones, ¿no? Y las misiones no son muy comunes en el mundo, hacer una misión en el sentido de movilizar a una sociedad, de movilizar para llegar a la Luna. Vamos a contar un poquito cómo fue esta misión. Se tuvo que crear una organización que es la NASA, la Administración Nacional de Viajes, ¿no? De misiones astronáuticas. Y la NASA en su momento tuvo 400.000 personas. Imagínense lo que son 400.000 personas trabajando en un lugar donde había que inventarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, si llegamos a la Luna y ahora Elon Musk quiere que llegara a Marte, ¿cómo podemos resolver esos problemas que son complejísimos y no podemos solucionar los problemas que tenemos en la Tierra? De eso es lo que trabaja mucho Mariana Mazzucato. Ayer, en una de mis incursiones a las librerías catalanas, a la Laie, que es una de mis favoritas, me encontré con esta revista, que es una revista curiosa, porque en Francia se venden los kioscos. La revista se llama la Revista Filosófica, y el número este está dedicado a si se puede cambiar la lógica. Cuando dice se puede cambiar la lógica, es la lógica de cómo pensamos los problemas, la lógica de cómo los resolvemos, la lógica de cómo los cuestionamos. Y si estuviéramos en Barcelona y fuéramos por la calle, no podríamos conseguir la revista, porque ayer me llevé la sorpresa de que hay unos kioscos nuevos ahí en Paseo de Gracia, que son blancos, los kioscos, que tienen 4 o 5 diarios nada más y tienen un café dentro del kiosco. Y entonces lo que eran los kioscos anteriores ya no están más. Están estos kioscos como en la otra cuadra de Santander, no tiene una oficina como acá enfrente, sino que es un cowork. Están cambiando los espacios, las arquitecturas de vida, las arquitecturas de transacción, las nuevas interfaces, como dice Scolari, ¿no? Entonces, pero por suerte la revista la pude conseguir, y Scolari, con el que trabajamos mucho juntos, hace poquito puso un post en su blog, que es muy interesante, mírenlo, se llama Hipermediaciones, donde decía, hace rato que no vivíamos en sociedades sólidas. Durante mucho tiempo Bauman nos quiso hacer creer que vivíamos en sociedades líquidas, pero estábamos viviendo en sociedades gaseosas. Y las sociedades gaseosas necesitan una lógica que es totalmente distinta a la lógica tradicional, ¿no? El futuro ya llegó, como decía William Gibson, pero parece que aterrizó en otra parte del globo terrestre. A ustedes esto no les llama mucho la atención, pero si uno vive en América Latina nos llama mucho la atención, salvo algunas capitales que tienen edificios altos. Eso está en Hangzhou. Hangzhou era la ciudad de verano donde veraneaba Mao Zedong, y es una ciudad que de repente pasó de ser una ciudad totalmente plana y chata a tener esta cantidad de edificios, tener esta cantidad de sorpresas, ¿no? Mazzucato básicamente lo que hace es trabajar sobre la idea de problemas malditos, de problemas irresolubles, de problemas tremendamente complejos. Y entonces el camino que va de un problema wicked problem no es el camino tradicional, no es venir de mi hotel que está en la calle de Brook hasta acá, que es un algoritmo muy sencillo que implica caminar
2 cuadras para acá, 3 cuadras para acá, como hace el Waze o como hace el Google Maps o hace cualquiera de estos dispositivos, que va buscando el camino más cercano entre 2 puntos. En los problemas complejos, que son todos los problemas que nos interesan, el hambre, la paz, la seguridad, la gobernanza, todos esos problemas que son los que merecen misiones para poder ser resueltos, necesitamos seguir esos intrincados caminos. Y esos intrincados caminos necesitan de lógicas nuevas y de planteos absolutamente distintos a los que tenemos. Mazzucato se inspiró fundamentalmente en la misión Apolo, en el viaje a la Luna. El viaje a la Luna es algo que ocurrió entre los años 61 y 69. Llegaron 6 misiones a la Luna, y acá en estos 3 libros, en estas 3 obras, que les recomiendo que los visiten, tienen una gran compilación de lo que fue llegar a la Luna y las consecuencias organizacionales que eso tuvo, y sobre todo las consecuencias en términos de liderazgo, en términos de team building, en términos de complementación privado-público, de cómo la NASA contrató a un montón de empresas privadas, de lo que está pensado en Mazzucato como es el tipo de organización del futuro. Y en particular en el último libro, que se llama Lunáticos, es genial, porque en Lunáticos lo que cuenta es la biografía de los 12 astronautas que pisaron la Luna. Hubo 6 misiones que llegaron a la Luna, las misiones iban con un módulo lunar que giraba, circunvalaba la Luna, y de ahí salía un módulo más chiquitito que bajaba a la Luna con 2 astronautas. Solo hubo 12 humanos que pisaron la Luna, y esa es la historia de los 12 lunáticos, que la palabra lunático les cae perfectamente bien, porque todos quedaron bastante lunáticos después de haber llegado a la Luna. Y que es como uno quedaría si pudiera resolver los grandes problemas que tenemos sobre la Tierra, ¿no? Esta es una de las imágenes que tomó uno de esos módulos de la Tierra en el fondo, lo que se llamaba el Pale Blue Dot, ¿no? Ver a la Tierra desde afuera. Y Mazzucato lo cuenta en su libro, en Mission Economy, cuando le preguntaron a los 2 astronautas, a Armstrong y a Aldrich, que fueron los 2 primeros que pisaron la Luna, qué habían sentido y qué habían visto. Uno dijo: vimos la inmensidad de la Tierra perdida en el cosmos y la belleza de esa bolita y toda la vida que había en esa bolita, que uno no la reconocía como una unidad desde fuera. Y el otro dijo: qué maravilla es que hayamos podido trabajar conjuntamente para poder llegar hasta acá, ¿no? Por suerte YouTube nos muestra cosas. Estos astronautas son los primeros que llegan a la Luna. Tenemos imágenes del año 69, 70, y estaban en la Luna como si estuvieran jugando, parecían chicos. Después los ven corriendo, ustedes correteando por ahí. Es hermosísimo, con unos trajes súper frágiles. Hablamos de brittle, frágil, ¿no? Y una interesante síntesis, dice Mazzucato, de qué nos dejó la misión de la Luna, es en los sectores del consumo, de la industria y de la medicina, todas estas innovaciones. Unas innovaciones en cascada que todavía seguimos aprovechando y viviendo hoy. O sea, resolver una misión como llegar a la misión a la Luna tiene unas consecuencias en la Tierra absolutamente maravillosas. Quiere decir que en esta orientación tendríamos que ir nosotros siguiendo lo que dice Mazzucato, ¿no? Acá cuando Kennedy da su charla diciendo queremos poner un hombre en la Luna, vamos a tardar, tiene que ser antes del fin de la década, entonces nos quedan 8 o 9 años para hacerlo, y no tenían nada en ese momento. Lo único que habían hecho era una caminata espacial de 15 minutos. ¿Cómo iban a llegar a la Luna si no tenían nada? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de la paz, de la guerra, etcétera, si tenemos prácticamente nada, ¿no? Cuando uno investiga cómo trabajaba la NASA, la situación era la siguiente: poner un hombre en la Luna, en las condiciones en que llegaron ellos, las cápsulas, los cohetes que ellos tenían y las cápsulas que llevaban tenían menos poder de computación que un iPhone que tenemos hoy. Eran maquinitas de Apple chiquititas y de IBM, eran las computadoras que tenían a bordo, que fallaron, de hecho, en el momento que baja Armstrong y casi se estrellan, eran absolutamente peligrosísimas. Y sin embargo, pudieron llegar ahí porque lo calculaban todo al dedillo, lo ensayaban todo. Por cada hora que había un astronauta en el espacio, había 1 millón de horas de trabajo por detrás. 1 hora en el espacio, 1 millón de horas para que eso pudiera ser posible. Y tuvieron muy pocas bajas, En realidad, se estrellaron 2 transbordadores y una misión del Apolo 1 murió. Pero en relación al peligro que significaba que casi siempre
no se sabía si iban a volver. La verdad que fue absolutamente sorprendente. Cuando vuelven los astronautas del primer vuelo, ahí Nixon, el presidente de ese momento, los saluda porque están en cuarentena, y lo que ven atrás es la carta que él había redactado en el caso de que murieran. Tenían la opción, porque lo más probable es que se murieran, que nunca llegaran a la Luna. Entonces ya tenían previsto lo que iban a decir, su endecha fúnebre para estos héroes, ¿no? Entonces, Mazzucato lo que hace en su libro, mostrar cuánto costó esto. Fíjense, el programa Apolo, en dinero de este momento serían algo así como 280.000 millones de dólares, 10 veces menos hace 50 años, la inflación también pega en Estados Unidos. Pero miren el chiste que es el programa Apolo en relación a lo que fue el sistema de carreteras de Estados Unidos, que costó casi 3 veces más, la guerra de Vietnam, las guerras de Afganistán y de Irak. O sea, esto lo que nos muestra es cómo los gobiernos piensan todo al revés. Porque misiones como el de la Luna, que eran espectaculares, y a Marte que había que haber llegado y se echaron atrás, porque ya no les convenía desde el punto de vista geopolítico, y sin embargo tiraron toda esa plata en las guerras de Irak y Afganistán, con resultados con los que veíamos hace un rato, ¿no? Entonces Mazzucato básicamente lo que está hablando es que tenemos que entrar en la era de las misiones, y tenemos que resolver los problemas sociales a través de políticas de innovación orientadas hacia misiones. Eso lo trabaja muy bien en un montón de documentos. De hecho, esta mañana tuiteó, bueno, todos la seguimos, tuiteó que había salido un documento hoy mismo donde va desarrollando muchas de estas ideas. Ya está trabajando mucho con llevar adelante misiones en cada uno de los 17 objetivos de la UNESCO y Naciones Unidas de desarrollo sustentable. Y fundamentalmente lo que ella está diciendo es, bueno, las misiones como que tienen que ser, ¿no? Tienen que ser atrevidas, inspiracionales, tienen que tener una dirección clara, tienen que tener una investigación realista, pero fundamentalmente tienen que ser transdisciplinarias, tienen que cortar a través de los bordes disciplinares. No necesitamos un físico separado de un biólogo, separado de una persona humanista, separado como tenemos la formación actual. Después vamos a hablar rápido de por qué necesitamos un tipo de formación totalmente distinta si queremos tener gente que pueda plantearse y resolver misiones, ¿no? Y ella lo hace muy bien, mostrando las conexiones. Un programa, por ejemplo, en América Latina de misiones, un documento que tienen ahí en la web, súper interesante, donde trabajó en Chile, Colombia, en México, con programas que son bien potentes y que los gobiernos no están pudiendo resolver, y tampoco las empresas privadas, y menos las universidades, y usando el enfoque de Mazzucato uno puede ir en esa dirección. Estos son los 17 problemas que se planteó la UNESCO en el año 2015, y todos estos, para poder ser resueltos, necesitan desesperadamente de visiones, ¿no? Mission Oriented Policy Initiatives. Y todos son complejísimos, ¿no? El clima, la vida submarina, la paz, las desigualdades, lo que trabaja mucho Piketty, el fin de la pobreza, el hambre cero, etcétera, etcétera, igualdad de género. Todos son problemas terriblemente complejos. Y si uno investiga cómo se pueden resolver estos problemas, fíjense la solución a la derecha, pero en el medio las millones de vueltas que uno está dando, mucho ensayo y error, mucho aprendizaje a través de prototipos, ya no alcanza el design thinking para estas cosas, necesitamos nuevos tipos de pensamiento. Al final les voy a dar unas tips acerca de en qué dirección se puede estar trabajando para avanzar para los planteos conceptuales para resolver los problemas, ¿no? Y un ejemplo interesante es una hackathon que se hizo hace poco tiempo en Extremadura y en Portugal, que va en esa dirección. Multidisciplina, creación colectiva, articular la cultura de la ciencia, el arte, la tecnología, formar a los alumnos en estas disciplinas, en teaching, en learning, y esto ya se está haciendo a nivel, digamos, de regiones, a nivel de comunidades. La obra de Mazzucato lo que tiene de súper interesante es que elabora sobre un montón de trabajos que viene haciendo en los últimos 10 años. Ella está trabajando con el gobierno italiano, prácticamente desde la pandemia, para llevar adelante políticas globales en Italia que tengan que ver con las misiones. En ese sentido es súper interesante.
Y ahora vamos a hacer un evento nosotros con un grupo de gente que está trabajando. La pandemia de COVID-19 demostró la fragilidad de nuestra civilización. Sistemas sanitarios colapsados, desigualdad social exacerbada, fallas institucionales de carácter nacional e internacional que retrasaron acciones clave para su contención y un analfabetismo social generalizado en el cuidado de la salud han sido algunas de las postales que conservaremos en la memoria como las que marcaron el arranque de la segunda década del siglo XXI. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es llevar la idea los retos planteados a el tema de educación, Education Mission. Entonces vamos cerrando sobre los dos puntos que les decía. Tenemos al principio como una especie de etnografía de lo contemporáneo, a través de esto que llamamos el pulso del mundo y el pasaje de las ideas de Buca a las de Bani. Después la Mission Design, centrado en Mazzucato, que viene de analizar el programa Apolo y trata de llevar todas estas cuestiones a los elementos sustentables de UNESCO en Naciones Unidas. Y ahora, ¿quién va a poder resolver estos problemas? Gente que tiene que estar formada distinta. El alfabetismo tiene que cambiar. En lo que somos competentes tiene que cambiar. Y cuando decimos tiene que cambiar, estamos hablando de todos tenemos que ser polialfabetizados en estas 4 dimensiones, ¿no? Estas 4 dimensiones que son la alfabetización, el articulacy que tiene que ver con storytelling, el numeracy que tiene que ver con el manejo de números y competencias matemáticas, comparando valores permanentemente, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? ¿Qué porcentaje de esto? Si el PBI es un buen indicador, necesitamos mejor un índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y el graficacy que tiene que ver con la visualización de información, con mostrar en gráficos, y ya vamos a ver unos cuantos gráficos ahora, cómo muchas ideas complejas no se pueden contar con palabras, hay que contarlas con imágenes y con imágenes animadas. La gente que está trabajando mucho y que nos ayuda muchísimo a pensar esto es, para mi gusto, el lugar más interesante del mundo es el Media Lab del MIT. Es un laboratorio de innovación que ya está por cumplir 40 años, se creó en el año 85. Su fundador fue Nicolás Negroponte. Ellos trabajan en estas áreas, eso que ven ahí en blanco, ellos trabajan todo cross-disciplinary, no existe geografía, matemáticas, nada de eso. Lo que existe son estos grupos de trabajo que son totalmente hasta antidisciplinarios, como decía Joito el anterior. Y no solamente se contentan con hacer esto, ustedes se meten en el sitio del Media Lab y van a encontrar cada uno de estos proyectos del grupo de trabajo. Esto lo hizo Pentagram, les rediseñó toda la signalética, y Pentagram son los mejores estudios del mundo. Y no se contentan solamente con tener estos áreas que son increíbles, sino que hicieron un ejercicio con la NASA, con el Jet Propulsion Lab de Pasadena, y dijeron, ¿cómo va a ser los temas que se van a estudiar en el año 2050? Entonces, si siguen los que están acá en van a ver que los que tienen ahora a ellos les parecen muy poco futurizables. O sea, ya los problemas que vienen en el 20, en el 30, el 40, el 50 van a necesitar grupos de trabajo como estos. Se dedicaron todo un verano a imaginar el currículum del año 2050. Nosotros retomamos eso en la Universidad de San Andrés, en Argentina, y con un equipo de estudiantes estamos haciendo un Mission Design Curriculum, y estamos haciendo, es una escuela de diseño que tenemos en Buenos Aires. Le decimos, bueno, los alumnos tienen que generar el currículum del año 2030, no el que están cursando ahora, sino de 2030. Y con esto ayudamos a imaginar escenarios de futuro, etcétera, etcétera. Esto lo retomó Alberto Cairo, que es un español que vive en Miami, que trabaja muy bien en todos los temas de visualización de información. Esta es mi biblioteca. Para Marcelo Lasaña tiene más o menos la misma cantidad de libros. Yo tengo 6.500, él tiene más o menos lo mismo. La biblioteca es un lugar súper importante para estos alfabetismos profundos. Uno va caminando por ahí, saca un libro de un tema, saca otro libro de otro tema, los pone arriba de una mesa, los combina, cosa que no se puede hacer con lo digital. Yo tengo 2.500 libros en la iPad y es un lío tratar de encontrar algo y combinarlo y trabajarlo. Quiere decir que lo analógico sigue teniendo algunas ventajas. Pero cuando decimos buscar relaciones, buscar causalidades múltiples, mirar el mundo de otra realidad, de otra forma lo vemos en los trabajos de David McCandless, que tiene una charla TED extraordinaria, y tiene 2 libros, uno que se llama Information is Beautiful y otro que se llama Knowledge is Beautiful, donde él cuenta las historias del mundo a través de estos gráficos, ¿no? También existe un sitio que es maravilloso, que se llama Visual Capitalist.
está en la web, está completo en la web, que acaban de sacar este libro, Señales, ¿no? Tratando, en este caso es tratar de ver el futuro de la economía global, pero en vez de contarlo con palabras, ¿con qué lo cuentan ellos? Con gráficos como estos. Si queremos ver la diferencia de riqueza dentro del propio Estados Unidos, lo podemos ver en este gráfico. Si queremos ver la crisis del mundo en el tema del agua, que es uno de los problemas de UNESCO, lo vemos en este gráfico. Y si queremos ver qué está pasando, esto es muy interesante, es el consumo global de carne en el mundo. Lo que ven en blanco arriba de todo es el consumo de carne no animal. ¿Cómo carne no animal? Sí, se puede hacer carne, se puede hacer una hamburguesa desde los vegetales, pero ahora se puede hacer carne desde las células madres. Se pueden cultivar células madres, no se matan animales y se puede comer carne. Y se calcula que 1/3 de esto en poco tiempo lo vamos a estar comiendo, lo que implica un cambio total en lo que es nuestro maltrato animal y todo lo que tiene que ver con la falta de respeto hacia la cultura bovina, etcétera, etcétera. Datos, números, comparaciones, imágenes, tenemos que entrenarnos en eso, en aprender a leerlo y en aprender a hacerlo. Una de las personas que mejor lo ha hecho en el mundo murió hace unos años, se llama Hans Rosling. Este libro está en castellano, se llama Factfulness, pero lo que tiene Rosling son 10 charlas TED, entre ellas una como esta, que es absolutamente maravillosa, donde él en tiempo real va a comparar a todos los países del mundo y va a decir, todos los países del mundo hace 200 años eran pobres, ¿no? El PBI per cápita era muy bajo en los países y la expectativa de vida era muy pequeña. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, y empieza la revolución industrial, va a mostrar cómo todo esto se corre y se va yendo hacia la derecha, y lo hace en tiempo real. En este video está en YouTube. Está todo en YouTube, lo van a encontrar todo en YouTube. Acá lo hizo interactivo con la televisión, con la BBC, expectativa de vida, a la izquierda, y a la derecha, el ingreso per cápita. Está hablando de prácticamente 200 años, o sea que está hablando de un incremento del ingreso per cápita de 100 veces, y la expectativa de vida de 3 veces. Entonces cuando empieza, Poor and Sick, dice, están ahí a la izquierda, y ahora va a poner todos los países del mundo. Él tiene un sitio que se llama gapminder.net, donde están todos estos gráficos y todas estas bases de datos. Ustedes las pueden tomar de ahí y combinar lo que quieran con lo que quieran. Mostrárselo a los alumnos, o mostrárselo a la gente con la que trabajan en tiempo real, y haciendo ustedes las variaciones, ¿no? O sea, esto muestra que hay otra forma de enseñar, hay otra forma de conectar los datos, otra forma de pensar, que tiene que ser lo normal, el default, no una cosa excepcional que uno la ve en un video y lo hace Hans Rosling. Y todos los docentes tendríamos que ser como Hans Rosling, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay lugares en el mundo, el de arriba a la izquierda es el Media Lab del MIT, donde están formando a la gente para que se alfabeticen en esta cuádruple forma de pensar y para poder plantearse y resolver los Mission Design Problems. Esos lugares lo están haciendo. Y hay gente que tiene cabeza para estas cosas, como Ferran Adrià, obviamente, pero Stuart Brand, que lo tiene ahí arriba, o Angela Merkel, o Da Vinci, o Bruno Latour, un montón de gente que está trabajando en estos temas, y básicamente son polímatas. La figura que quiero que se lleven de acá es polímatas. Lo que nosotros tenemos que generar son polímatas. ¿Qué es un polímata? Es una persona que tiene competencias en áreas insólitas. Miren esta chica, señora, es israelí, vive en Estados Unidos, es arquitecta, pero es diseñadora, es manipuladora de algoritmos, le dicen una Ariadna del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo ella? Ella creó esto que se llama el círculo de Krebs, que es lo que dice básicamente que una persona hoy, en el año 2021, para ser competente en donde sea, en la universidad, en la empresa privada, en la administración pública, tiene que nadar permanentemente en esas 4 dimensiones: arte, ciencia, diseño, ingeniería. Un porcentaje, porque usted dice, no, pero yo de ingeniería no sé nada. Bueno, un porcentaje tenés que tener, porque tenés que poder resolver algún problema práctico. Y de ciencia no sé mucho. Ayer estuve en la presentación del libro de Jordi Carrión, el último libro, donde Carrión, que es un escritor maravilloso, acaba de escribir un libro espectacular que se llama Burbuja, y que es un libro contado por una inteligencia artificial, es la historia del siglo XXI contado por una inteligencia artificial, que es plural y femenina. Dice, yo no sé mucho de ciencia, dice Jordi, pero me voy y le consulto a los científicos. Y de arte, y no sé, y de diseño, bueno, flotemos en esa dimensión, ¿no? We live in a very special time in history, a rare time.
A time when the confluence of 4 fields is giving designers access to tools we've never had access to before. These fields are computational design, allowing us to design complex forms with simple code. Additive manufacturing, letting us produce parts by adding material rather than carving it out. Materials engineering, which lets us design behavior of materials in high resolution. And synthetic biology, enabling us to design new biological functionality by editing DNA. And at the intersection of these 4 fields, my team and I create. Please meet the minds and hands es un equipo grande of my que tiene students. de alumnos, de doctorandos, que trabajan con ella, que co-crean con ella, que diseñan con ella. Y los que van de todo el mundo. Ella tiene un grupo muy pequeño que acepta. Y esto que ella dice son las 4 áreas más innovadoras que hay en este mundo, en la conjunción entre diseño, ingeniería, arte y ciencia, ¿no? El diseño computacional, así se hizo el Guggenheim de Bilbao, con diseño computacional. La manufactura aditiva tiene que ver con el 3D, pero con el 3D se pueden hacer desde casas, edificios, hoy, hasta órganos, ¿no? La ingeniería de materiales, que tiene que ver con los nuevos materiales que hay ahora, que son increíbles, pues son súper livianos, pero son súper duros y súper espectaculares. Y la biología sintética, que quiere decir crear directamente vida, ¿no? Hicieron este experimento en el Media Lab de MIT, agarraron, hicieron una computadora, diseñó una estructura. Esa estructura la poblaron de gusanos. Los gusanos tejieron con la seda para la estructura y armaron un domo biosintético. Esto es una cosa que a nosotros nos parece rarísimo e insólito, sin embargo es lo que están trabajando permanentemente en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, después lo van a ver en el video, pero es súper interesante lo que están diciendo sobre esta superficie, porque ya tenemos tratando, esta parte es rápida, pero quería que vieran esto como parte de la aplicación del trabajo que están haciendo hoy, ¿no? Cómo logran enseñarle o entrenar a los gusanos a que sobre esa estructura que hicieron ellos puedan armar una red muy interesante que tiene que ver con esta confluencia tipo de gremio de arte, ciencia y ingeniería. Ahí tienen la estructura, después la pueden ver armando. Y entonces, bueno, con un colega escribimos este libro que resume muchas de las cosas. Anoche lo hicimos en la presentación en Buenos Aires, acá también lo hicimos, Innovación y Barbarie. Estamos pensando en estas cosas, esos son nuestros alumnos que están trabajando con objetos y van en esta dirección de plantearse una conexión entre lo emocional, lo conceptual, la concreción y la abstracción, ¿no? Y ahora cerramos entonces con este juego entre la ciencia ficción, que tiene que ver con lo especulativo, que tiene que ver con la dimensión de mundos posibles, y la ciencia fricción, y lo que llama esta gente hacia el holobionte. ¿Qué es esto? Esto es una exposición que tiene lugar en este momento en el CCB, ahí en el Raval. No se la pierdan porque es absolutamente maravillosa la exposición. Y esa exposición está muy ligada a esta idea de los futuros, de los múltiples futuros. Nosotros durante mucho tiempo creíamos que nuestro futuro era un futuro sin sorpresa, ¿no? El futuro proyectado del medio. Y de repente había gente que decía, no, pero hay otros futuros posibles. Pueden haber futuros probables, preferibles, plausibles, o imposibles, que es el rojo de arriba de todo. Y de repente nos encontramos en un futuro imposible. ¿Qué futuro imposible? El del virus, el de la cuarentena, que era un futuro inesperado y un futuro no deseado, pero que nos atrapó y nos atravesó a todos, ¿no? Que lo que es bueno, no que haya habido muertos y viruses, sino que es bueno que nos haya sacado de ese confort de imaginar ese futuro lineal, pre-Buca, donde era simplemente un poquito más de lo mismo. Venían tantos turistas a la Argentina, a España, van a venir más turistas, y eso se cortó. Los curadores de esta exposición, que tienen ahí en el CCB, se inspiraron en un par de pensadoras. Una mujer es la curadora, las pensadoras que aportaron a esto son 2 mujeres, Donna Haraway, una persona que está viva en California, yo la conocí en la universidad, en el Kresge College, en la Universidad de Santa Cruz, un lugar divino, en medio de bosques, y Lynn Margulis, que murió hace unos años, que había estado casada con Carl Sagan, y ellos básicamente lo que plantean esta idea del holobionte. ¿Qué es esto del holobionte? Holo de completitud, bio de vida, ¿no? Pero de una sociedad holobionte. Una sociedad holobionte es una sociedad cooperativa,
Es una sociedad donde lo que está funcionando es la articulación entre el pasado y el futuro, donde está jugando esta articulación entre el arte y la ciencia, donde está jugando esta articulación entre lo analógico y lo digital. Y es básicamente, hay un video muy lindo que están pasando ahí, que dice, empecemos a hablar de simbiontes, ¿no? De conjunciones, de coordinaciones, de acciones, ¿no? Tenemos un colega ahí con Marcelo en Chile, Fernando Flores, que hablaba permanentemente de la coordinación de acciones, ¿no? Los simbiontes, de los simmentes, quiere decir mente colectiva, quiere decir grupos colectivos, donde el individuo no es el que tiene la primacía, sino el colectivo coordinado, ¿no? Y van a ver ahí, las plantas tienen derechos. ¿Por qué las plantas tienen derechos? Porque las plantas son seres sintientes y pensantes. Esto lo dice Santiago Beruete, esto lo dice Stefano Mancuso. Los seres vivientes no son propiedad de. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de mascotas y estamos acostumbrados a hablar de animales que son propiedad nuestra, ¿no? Desde el ganado, desde todo lo que tiene que ver con la matanza de animales, los toros y los cerdos y el jamón ibérico y la bellota, todo muy rico, etcétera, etcétera. Pero detrás de eso hay sufrimiento, detrás de eso hay seres sintientes, ¿no? Que están sacrificados porque nosotros tenemos la primacía y no lo vemos desde el punto de vista sim. Este es el catálogo de la exposición, que es maravilloso. Ciencia fricción, vida entre especies, compañeras, que nos ayuda a pensar cosas totalmente diferentes. Es un videíto de 1 minuto, y con esto vamos cerrando, que está en el sitio web de la exposición. Ciencia Fricció es una exposición que se encuentra en un lugar intermedio entre la exposición de arte y un museo de ciencias, pero es un museo de ciencias con muchísima ciencia ficción, con una mirada especulativa, con una mirada ecológica y sobre todo con la presencia de estas especies compañeras con las que compartimos diseño de cosas que van contra la corriente, como el virus, diseño de reinvención, diseño de ficción, que es una novela, ¿no? Un mundo alternativo, un mundo que no existe en la realidad, pero existe en la mente y se proyecta y se puede convertir en realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que van a ver en la exposición. Y es interesante los nombres, ¿no? Yo les decía, los nombres de Donna Haraway, Lynn Margulis, y un nombre muy importante que es el de James Lovelock, que es el que creó la hipótesis Gaia, de la idea de la Tierra como una totalidad, como un holobionte, ¿no? Como regalo y casi de despedida, tenemos un video para salirnos de acá, pero quiero esto que lo tengan en cuenta. Es lo mejor que he encontrado en los últimos 10 años sobre diseño. Se llama Design Unbound. Son 2 volúmenes, 800 páginas, de Cilly Brown, que es una persona muy interesante, Cilly Brown, también con la coautora, donde nos da un panorama de diseño a futuro de una exquisitez y de un nivel analítico que no vi en ningún otro lado, que es lo que nos va a permitir seguir pensando y avanzando en estas cosas, Design Unbound. Y lo que dice Mazzucato en su libro, cita en un momento a la Bauhaus. Todos se acuerdan de la Bauhaus, que fue esta escuela que cambió el mundo. Casualmente la Bauhaus se fundó en 1919. Casi 102 años, 101 años atrás, 1919, y desapareció en 1933 en los prolegómenos del nazismo, ¿no? Y está tan viva la Bauhaus, de hecho hay una nueva Bauhaus en Berlín, y las enseñanzas de la Bauhaus han sido súper interesantes porque más o menos juntaba todas estas cosas que estamos pensando. Si queremos diseñar un mundo a futuro de misiones, no tenemos que ver qué dijo Zuckerberg ayer, o qué dijo Jeff Bezos ayer, o qué dijo Elon Musk ayer, por más que son millonarios y que creen que manejan el mundo y nos volvieron adictivos a sus creaciones, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar 100 años para atrás, 1000 años para atrás, 2000 años para atrás, y vamos a encontrar cosas maravillosas. Ir a la Bauhaus es sumergirse en un baño que nos despierta desde nuestro sueño dogmático, y cuando uno se mete con la Bauhaus se encuentra entre una cosa muy inesperada con esto. Llamó el ballet triádico. Klemmer lo dijo.
jorobar a los bailarines, ¿no? Darles restricciones, ponerles limitaciones, a ver qué podían hacer a pesar de las limitaciones. Nazis estaban furiosos, los tiraron de determinados. Y Flemmer tenía esta definición, ¿no? Mira, el ballet es rehén de la tradición. El ballet es rehén de la tradición. Pero no solo el ballet es rehén de la tradición, el currículum es rehén de la tradición, la administración pública es rehén de la tradición, la universidad es rehén de la tradición, la empresa privada es rehén de la tradición, hasta las startups son rehenes de la tradición. ¿Cómo se rompe con la tradición sin romperlo todo? ¿Cómo se rompe con la tradición y se crea una tradición nueva? Y sabemos que siempre vamos a estar navegando, ¿no? Entre una imaginación instituyente que después se vuelve instituida, y después instituyente, instituida, en un péndulo permanente. Pero bueno, un poco la idea de la charla de hoy tenía que ver entonces con revisar un poquito qué nos pasó, porque este pulso del mundo nos dio un golpe casi de knockout. No caímos, pero nos golpeó fuerte. Como una forma de salir de ese golpe de knockout no es volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, que nos dejó casi en el knockout, sino ir en la dirección que dice Mazzucato de las Mission Design. Pero para hacer Mission Design no es que uno se sienta acá y dice, hoy voy a hacer un Mission Design y voy a resolver el problema del hambre en el mundo. Viene la FAO, la cantidad de organismos de Naciones Unidas que están ahí y que no pueden resolver los problemas del mundo. La UNESCO se reúne cada 10 años y dice, vamos a resolver el problema del analfabetismo en el mundo. Y cuando se vuelven a reunir hay más analfabetos en el mundo que lo que había en la última reunión, porque la población crece más rápido que lo que uno puede alfabetizarla, ¿no? Entonces, para no caer de vuelta en esa cosa ya trillada de organismos burocráticos que no resuelven lo que tienen que resolver, tenemos que formar a la gente de una forma totalmente distinta. Y por eso tenemos que hablar de estos polialfabetismos, el literacy, el articulacy, el numeracy, el visualacy. Y en este sentido, cuando uno ve una exposición como esta que le tienen ustedes acá a 20 cuadras de CCCB, donde gente que retoma ideas de los años 50, 60 y las muestra de una forma tan potente, y hay una experiencia inmersiva en 3D donde uno se mete dentro de una secuoya y ve cómo la secuoya siente el agua que le va cayendo, o cuando uno ve la exposición, al final en el primer piso, la exposición de Jaime Serra, donde él fundamentalmente nos cuenta cómo estamos divorciados de la naturaleza y cómo deberíamos reconciliarnos. Ahí tenemos un montón de elementos que ustedes dirán, pero ¿y esto qué tiene que ver con la administración pública? Muchísimo tiene que ver con la administración pública, porque si nosotros no nos interactuamos de una manera diferente, no combinamos lo que es específico de la gerencia de la administración pública, que es el top-down, con lo que es específico del startup, que es el bottom-up, y buscamos cómo podemos combinar el startup con el bottom-up, y con la ciencia ciudadana, y con la ciencia participativa, y con el diseño especulativo, no vamos a poder avanzar mucho más de lo que habíamos avanzado. Al contrario, estamos empezando a retroceder y a añorar el viejo normal del año 2019, como si ese mundo era un mundo maravilloso cuando sabíamos que había un montón de problemas que no resolvíamos y que no íbamos a resolver. Muchísimas gracias a las puñaditos de asistentes que tenemos acá, en particular a Jesús y a Marcelo, y a la gente que tenemos en la web. Creo que tenemos unos minutos de preguntas o de interacción, así que gracias por haberme acompañado y estamos a su disposición. Tío.
¿sí? Técnicas, sí, yo creo que bueno, es una labor que te agradecemos porque nos pones una publicación más reciente y que aportan una visión de futuro más de lo publicable. Aquí, sobre Mazzucato hablabas, nos hizo gracia de no todo es bondad en las tesis de Mazzucato, y hablabas de pensamiento mágico, es decir, hay que abrir espacios nuevos de visión, pero concretando o tal. ¿Tú cómo lo valoras? ¿Realmente tú crees que eso se comprará? Nos estamos quedando sin tiempo. La ambición de los 60 en 9 años, contratar a 400.000 personas para poder hacer, nos falta eso. Tenemos la sensación de desasosiego, y está bien publicar y abrir nuevos, pero ¿hay 400.000 personas ayudando a Mazzucato? ¿O nos vamos a quedar con esta aceleración, Alejandro, un poco viendo de espectadores en el antropoceno, que está disparado sin tiempo? No sé, yo soy un poco... Pinker acaba de publicar un libro, pasa por ser el gran optimista, pero somos muchos más quizás los que estemos un poco ya en aquello de decir, mira, vamos a tirar la toalla, porque ¿cómo podemos poner de acuerdo al mundo en la gobernanza global si hay que esperar que contraten 400.000 personas? ¿Quién tiene potencia para eso? No, muy buena pregunta o comentario, Jesús. De hecho, me estaba acordando, lo cita Mazzucato, ¿no? Que cuando volvieron los astronautas, una de las cosas que ellos decían era que esperaban que el éxito de la misión, haber podido llegar a la Luna, que prácticamente no tiene equivalente hoy, es como si dijeras, bueno, vamos a terminar con la pobreza en el mundo, ¿no? El haber llegado a la Luna sirviera para que la gente tratara en la Tierra de ponerse de acuerdo, porque en el momento que el hombre llega a la Luna es en el año 1969, y en el año 1969 había una guerra en Vietnam durísima, pero durísima, morían un montón de norteamericanos por día. Fue una guerra terrible que duró prácticamente 10 años, que mató a 55.000 norteamericanos. Y entonces Armstrong también tenía la esperanza de que si llegamos a la Luna, que la Luna es de todos, y entonces que este esfuerzo colectivo volviera sobre la Tierra. Entonces, yo cuando hablaba del pensamiento mágico, en el caso de Mazzucato, lo pensaba más en América Latina que en Europa, ¿no? Yo creo que en Europa se puede hacer un equivalente de la NASA, con todos los problemas que hay en Europa, ¿no? Con Orbán, con Hungría, con el Brexit, que fue un desastre para la Unión Europea y lo sigue siendo en este momento. Pero aún así, creo que ustedes tienen un tipo de Estado, comparativamente con la América Latina, bastante más profesional, entre comillas, profesional. Y en América Latina lo que vemos son populismos y son usos electorales del Estado que hacen inimaginable plantearse ningún tipo de mission de nada. En el caso particular de Argentina, por ejemplo, el presidente se jactaba de que no tiene plan económico, porque lo mejor que puede haber es no tener un plan económico, y le debemos al Fondo Monetario Internacional como 45.000 millones de dólares, deuda contraída por el gobierno anterior de signo contrario, pero a su vez contraída porque el mismo gobierno que volvió ahora la había contraído antes y había que pagarla. Entonces estamos en un nivel de barbarie, en esta tensión barbarie, innovación y barbarie, enorme. Con lo cual no veo ninguna a corto plazo no veo ninguna expectativa de desarrollar colectivamente un mission design thinking. Pero también hay que lo que la pandemia nos enseñó durante un año es que eran posibles muchas prácticas educativas al margen del Estado. Porque el Estado desapareció. Por ejemplo, en Argentina cerraron las escuelas con la excusa de la pandemia,
no las querían volver a abrir. Hubo un movimiento fuertísimo de padres que se juntaron y se aprovechó una grieta entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y entonces la ciudad de Buenos Aires abrió las escuelas y después por objetivos electorales la provincia lo hizo, pero de repente durante un año no hubo escuela, o durante un año y medio. Y sin embargo, la gente seguía estudiando y aprendiendo, y a pesar del Estado o del no Estado, ¿no? Entonces, me imagino que uno puede intentar hacer estos mission design, no a la escala de la NASA, obviamente, ¿no? Pero a nivel de comunidades de base, a nivel de prototipos, a nivel de regiones, a nivel de comunas, se pueden hacer muchas cosas. Pero imaginar de repente, si ni se puede terminar de conformar la Unión Europea, imaginarse un mission design a nivel regional o mundial, no es muy factible, pero tampoco quiere decir que no se pueda hacer. A mí me parece que lo más interesante de Mazzucato es esa analogía que encontró entre la llegada a la Luna y la resolución de los problemas en la Tierra. ¿Por qué? Porque cuando vos te proponés llegar a la Luna y no tenés cómo llegar a la Luna, tenés que inventar realmente eso, desde cero, no tenías nada. Sí, tenías a Werner von Braun, que era un nazi exiliado en Estados Unidos, que había, había diseñado las bombas B1 y B2 y que diseñó el cohete Saturno. Pero si vos seguís en detalle, y uno de los libros lo mostraba, ¿no? Lo que era el plan espacial del año 61, y por qué Estados Unidos lo puede hacer, por la cantidad de plata que invirtió, no era tanta, si después vemos lo que se perdió en las guerras, pero había orgullo nacional, había competencia geopolítica, había que ganar a los rusos. Y una forma de ver todo esto de otra perspectiva, ¿sabes qué? Es una serie de televisión maravillosa que se pasa por Apple TV, que se llama For All Mankind. Porque For All Mankind es el contrafáctico. En el For All Mankind lo que muestra es qué hubiese pasado si los rusos hubiesen llegado primero a la Luna, no los norteamericanos. Es una serie maravillosa que tiene 2 o 3 temporadas. Y creo que entonces en la propuesta de Mazzucato lo que hay es más que nada una provocación, es más que nada una inspiración, porque uno sabe que por más conferencias que des o por más llamados a reuniones internacionales que haya, ella por ejemplo insiste mucho que tenemos que pasar del consenso de Washington al consenso de Cornwall, que es donde se reunió el G7 el año pasado, ¿no? Porque tiene que ver con toda esta cuestión del desarrollo sustentable. Cuando habla de las 3 misiones, básicamente está pensando en economía, está pensando en energía, está pensando en cambio climático, está pensando en salud, ¿no? Y de alguna manera nos está instando, miren lo que nos pasó porque no le prestamos atención al virus, miren lo que nos va a pasar si no le prestamos atención al cambio climático, miren lo que nos va a pasar si no empezamos a pensar en un nuevo tipo de economía, con otro tipo de energía, etcétera, etcétera. Entonces, no es que voy corriendo y digo, sí, Mazzucato, ya lo tenés resuelto y te van a crear tu NASA y eso va a estar listo. Somos buenos para hacer ciertas cosas, ¿no? Si uno mira el CERN, que es donde se creó Internet y donde trabajan el colisionador de hadrones y todo ese tipo de cosas, son lugares donde trabajan 180 países, trabajan decenas de miles de personas. Y haber construido esa cosa es increíble, absolutamente increíble. Entonces decís, bueno, pero si pueden hacer eso, ¿por qué no pueden resolver el problema del tráfico? ¿Por qué no pueden resolver el problema de la contaminación, etcétera? Y lamentablemente esas cosas se pueden hacer con más posibilidades de éxito cuando estás en medio de un caos, como estábamos nosotros hasta hace 6 meses. A medida que vayamos volviendo a la normalidad, tendemos a decir, bueno, ya está, ya virus, y nos olvidamos. Pero de todas maneras, de la gente que está haciendo cosas, Mazzucato me gusta mucho, porque no ahora, pero hace como 10 años, cuando escribió su libro, el primer libro, que tenía que ver con el Estado emprendedor, ella mostró claramente, por ejemplo, en el caso de Internet, que la mayoría de las cosas que hicieron posible Internet no fueron las empresas privadas, fue el Estado. Y que el iPhone, el 50 o el 70% de la tecnología que tiene el iPhone no es propietaria y fue desarrollada por el gobierno de Estados Unidos. Después, Steve Jobs fue vivo, aprovechó y lo puso, ¿no? Pero cuando vos mirás ese tipo de cosas, decís, epa, mirá qué interesante, el Estado no es tan bobo siempre, el Estado desarrolló Internet y cuando ya estaba funcionando se la regaló a las compañías de larga distancia de telefonía en el año 95. Hasta ese momento el backbone era la National Science Foundation. O sea, te ayuda a imaginar un tipo de realidad donde no es que el Estado siempre es bobo y los privados son siempre vivos o buenos, sino que la cosa está mucho más
compleja y más entrelazada. Y si vas revisando, ella, una de las cosas más importantes que dice es, la función del Estado no es fix the market, en el sentido, arregle los desaguisados que hace el mercado, sino design the market. No fix the market, sino design the market. Entonces ella lo que tiene lo interesante que plantea ella es no un rol regulador del Estado, sino que también tiene que tenerlo, sino un rol de diseño en el Estado. Ahora, si vos querés tener un rol de diseño en el Estado, tenés que tener todo lo que dije antes, tenés que formar a la gente totalmente distinta. No en contabilidad o en administración pública o en derecho, como hicimos siempre. Y ni siquiera en design thinking, que es una cosa más linda que práctica. Tenés que en future design, en diseño especulativo. Y yo creo que ahí vamos a avanzar bastante. Sí, Alejandro, una pregunta. Mira, yo estoy trabajando aquí, estamos trabajando en la agencia de innovación, no sé si la conoces, que se llama Acció, aquí en Cataluña, y la verdad es que hay grandes expectaciones sobre unos programas que supongo que te deben sonar, que son estos programas europeos, ¿sí? De Next Generation. Y la verdad es que aquí en España se han hecho, como sabes, 5 misiones, o el CEDETI ha creado 5 misiones. Y me parece que hay unos 200 millones de euros en las 5 misiones, de salud, de movilidad, bueno, 5 misiones. ¿Tú crees que se deberían llamar, teniendo en cuenta que son 200 millones de euros, teniendo en cuenta, sí, la palabra misión, ¿tú crees que para este tipo digamos, de inventos, que sí que es verdad que pretenden unir la empresa privada y la empresa pública, son fondos de Next Generation de la Unión Europea, ¿se merece el nombre, misiones? ¿Qué te parece todo esto? Porque yo no sé hasta qué punto estás hablando de misiones, ¿no? Yo estoy aquí viendo que todos estamos expectantes de estas misiones que están llegando y te aseguro que han creado oficinas en todas partes, no solamente en Cataluña, aquí en Cataluña me consta porque estoy con ellos, pero más allá de todo eso. Y no sé, yo lo veo como un poco descafeinado, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, había un investigador hace muchos años que se llama Anthony Wilden, y él hablaba de la rectificación de nombres, ¿no? Hacer lo mismo, le pones otro nombre. Si me decís que tenés para 5 misiones 200 millones de euros, son 40 millones de euros por misión. Estás pensando, fíjate, 40 millones de euros por misión son 50 millones de dólares, y este programa costó 280.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de dimensiones astronómicas. Y cuando empezó a hablar de decenas o centenares de miles de millones de dólares, enseguida te viene a la cabeza un Bezos, un Musk, o una de estas personajes que ellos sí que podrían trabajar en Mission Design, como de alguna manera lo hizo colateralmente Bill Gates con la Gates Foundation, hizo transformaciones importantísimas en la distribución de agua en Dakar, por ejemplo, ¿no? Porque tenían ahí disentería, tenían unas enfermedades, morían muchos millones de personas y lo pudieron corregir. Entonces me parece que tiene que ver con ese espíritu del tiempo, ¿no? Ahora todos, antes hacíamos todo design thinking, ahora todos hacemos mission design, ¿viste? Y más allá de que te colgás de ese nombre, la rectificación de nombres, corres el riesgo de creer que estás haciendo algo que tiene la trascendencia de lo que estamos hablando de un mission, no solamente por el presupuesto de lo que estamos hablando, ¿no? Sino por el impacto que tiene que tener. Ahora, al revés, salieron un par de libros en Argentina hace poco de funcionarios públicos muy inteligentes, uno es un sociólogo, otro es un economista, que trabajaron en el gobierno. Trabajar en el gobierno argentino, ¿viste? Es lo mismo que si estuvieras trabajando en la luna, ¿no? Porque es un país que tiene 70 años de inflación de 2 dígitos. En este momento tenemos 50% de inflación anual, 42% de pobres, cuando había 4% de pobres en el año 70. Ningún país del mundo pudo pasar de 4 a 42 sin guerras, y nosotros las tuvimos, salvo las Malvinas, que fue una cosa colateral. Entonces, como decía un amigo mío, no cualquiera es un buen neurótico, ¿no? Para ser un neurótico tenés que trabajar duro y parejo. Para destruir un país hay que trabajar duro y parejo, no se destruye solo, ¿no? Bueno, entonces, aún en ese contexto, ¿viste? De que es realmente súper complejo, cuando uno trabaja en el gobierno en cargos altos, hablando subsecretarios, secretarios, ministros, etcétera, y tiene capacidad reflexiva, como le pasa a Juan Carlos Torre, que es un sociólogo argentino que trabajó con Alfonsín, y escribió sus memorias ahora, 40 años más tarde, cuando el tipo fue al gobierno, todos los días hacía un diario el tipo.
Y vos ves el diario de Torre del año 85 y lo que dice parece que estuviera hecho hoy, porque las cosas que está diciendo no me dejan, no se puede, los sindicatos no quieren, los políticos no quieren, la iglesia no quiere, los militares no quieren, y te impiden, qué sé yo. Entonces él, ¿sabes a lo que aludía? Dice a la humildad de la dificultad en la gestión de lo público. Porque es muy fácil hablar de, los políticos son todos así, y todas las decisiones se toman así, o sea, tomar decisiones en cualquier ámbito es difícil, pero mejorar la gestión es muy, muy complejo, por más que sepas, quieras y supongas que podés. Entonces, ¿a qué viene eso? Nosotros, como no somos capaces de gestionar la complejidad, lo que terminamos es tomando decisiones por ensayo y error y por oportunismo político todo el tiempo. Pero no entendemos realmente estos wicked problems. Y vivimos en un mundo de incomprensibilidad creciente. Entonces te quedan dos caminos. O seguís haciendo lo que podés, y no importa, son 24 programas, 50 millones cada uno, 200 millones, etc. O decís, bueno, voy a trabajar con los millennials y con los centennials sobre todo, y voy a tratar de tener gente que trabaje con otra lógica. Por eso mencionaba el libro de la revista filosófica, ¿no? ¿Puede haber otra lógica? Sí que puede haber otra lógica. Una lógica de multicausalidad, de multiresponsabilidad, de causación mutua. Maturana y Varela pensaban muchas de estas cosas en los 70, o sea, no de ahora. Si de repente lo bueno de la pandemia es que fuiste a la biblioteca de papel y te encontrabas Lynn Margulis, todo esto que están viendo ustedes en SCB son libros de los años 60 y 70. Yo agarré los libros de Margulis hace poco para ver tal cosa de leyendo Simbionte. Decís, es increíble esto. Entonces las ideas son como las tecnologías, tardan mucho en asentarse. Una tecnología tarda 30 años en volverse masiva. Internet se creó en el año 69, pero se volvió masiva en el 99. 30 años sin inventar la tecnología de ser masiva. Las ideas pasan lo mismo o más todavía, necesitas 50 años. De hecho, Darwin tardó como 30 años en escribir lo que pensaba porque sabía que lo iban a matar. Y Mendel tardó 50 años en publicar las cosas, ¿no? Entonces hay como un decalaje entre lo que se piensa y lo que se hace. Yo creo que ahora es el momento de recuperar muchas cosas que se hicieron, algunos experimentos. Preguntarle a Marcelo el experimento increíble que hizo Stafford Beard con Fernando Flores, el CyberSync que hicieron, que era una especie de internet con telégrafo. Vos no puedes creer en un gobierno revolucionario como Allende que quisiera manejar la sociedad poniendo una terminal del telégrafo en cada unidad productiva. Pero era la idea de Internet, mucho antes de Internet, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos falta a nosotros es recuperar la historia, recuperar las buenas prácticas, comunicarnos mucho mejor con la gente de la periferia y sobre todo no inventar la rueda permanentemente. Porque cuando vos querés inventar la rueda, y pues muchos de estos proyectos son de reinvención de la rueda, ¿no? ¿Para qué? Busqué alguna cosa que haya funcionado y si no, tomá como ejemplo y estudiarlo a fondo, porque tenía que haber seminarios sobre eso, ¿no? Lo que fue llegar a la Luna. Porque ahora se está escribiendo el nuevo capítulo que es llegar a Marte. Entonces uno puede llegar a Marte con un montón de lecturas. Nos vamos a Marte porque no podemos resolver los problemas de la Tierra y algún día la Tierra colapsa, que hay mucha ciencia ficción sobre eso. O nos vamos a Marte porque podemos hacerlo y la tecnología te dice si se puede hacer hecho, tiene que ser hecho. O nos vamos a Marte realmente porque necesitamos desafíos de esa envergadura para poder trabajar en Mission Design Problems, que no lo hacemos en la Tierra por divisorias políticas, lingüísticas, geográficas o lo que fuera. A mí me encanta la idea de Mission Design porque me parece de una ambición y de un riesgo. Yo no me puedo imaginar lo que era subir en esas porquerías. Cuando vos ves en el Smithsonian lo que era el módulo lunar, pues decís, ¿cómo se puede subir este tipo? Yo tengo miedo de subir en un avión, que son 1000 veces más testeado o lo que fuera, o en un coche, o en una moto, bicicleta. Y estos tipos se subían en algo. Es decir, si lo agarraba, no un meteorito, lo agarraba una cosa así chiquitita, una piedra así, desaparecía del mapa. Valentía, arrojo, ambición, visión de futuro, expectativas, novedad. Es fantástico. Entonces, ¿cómo haces para esa cosa que es ahora, por ejemplo, todo lo que tenemos ahora, ¿no? De volver a vivir, convertirlo en proyectos? Pero me parece muy interesante lo que decís. Vale. No sé si alguna... Sí. Puesto que no lo has mencionado, esto falta la mención de un elemento muy importante del programa Acceso a la Luna de los Estados Unidos, y es un adversario a la altura contra quien competir,
parecería que es que alguien tuvo un sueño mágico de vamos a llegar a la Luna y vamos a dinamizar la economía y el mundo. Lo siento, pero no. La llegada a la Luna es un episodio lateral de la Guerra Fría. A lo mejor no tenemos un enemigo lo bastante visible, sólido, compacto y poderoso en la lucha contra el hambre o contra la incultura como lo tenía los Estados Unidos enfrente, al otro lado del charco. La URSS hasta ayer mismo estaba empleando la misma tecnología con la cual probablemente hubiera llegado a la Luna en el 1970. Ayer mismo hubo un incidente en la estación orbital porque la tecnología Korolev de los años 60 sigue en uso en la heredera de la Unión Soviética. Quiero decir que todos estos grandes desafíos que tenemos, bueno, para desafiarte, te tienes que desafiar contra algo voluminoso, fuerte y motivador. No tenemos una URSS enfrente en este momento. No, pero mencioné que esto tenía que ver con la carrera espacial, era la respuesta, el discurso de Kennedy en el Congreso de Estados Unidos es la respuesta al Sputnik y a la posibilidad de que los rusos llegaran primero, eso lo mencioné. Y la lógica del adversario, sí, tenemos un enemigo que se llama China. Hay que ver qué pasa con China, pero me parece que también es caer en la lógica que estábamos hablando antes, ¿no? Esa lógica de contradicciones, esa lógica de oposición, esa lógica... exactamente, lo decía Hegel, ¿no? ¿Qué mejor para la cohesión de un país que inventarse un enemigo, ¿no? Exactamente, cuando estaban los rusos la pasábamos mucho mejor porque teníamos un enemigo visible. En América Latina era cuando había dictaduras, teníamos con quién pelearnos. Sí, ahora podrías decir que el enemigo es el virus, pero lo vencimos con la vacuna. El enemigo ahora es la pobreza o la indigencia o el mileurismo, etcétera. Pero bueno, creemos que se va a pasar. Pero está bien lo que mencionás. Yo creo que... Así de gran envergadura, bueno, necesitas luchar contra algo, aparentemente. Sí, pero yo creo que lo que tenés, queda claro, por ejemplo, que y con esto vamos cerrando, queda claro que las dos generaciones que hay ahora, tanto los millennials como los centennials, viven mucho peor que sus padres. Es la primera vez que pasa eso en los últimos 50 años. Entonces vendría a ser contra el deterioro de las condiciones de vida, tanto personales, colectivas, como ambientales. Yo creo que ahí tenés un enemigo poderoso. Pero me gustaría pensarlos, si somos coherentes, lo que hablamos antes, del holobionte, de la cooperación y no de la competencia. Jesús. Bueno, simplemente para cerrar, ha sido 1 hora y un cuarto de lo que queríamos escuchar. Es decir, tener la posibilidad de juntar en un espacio tantas lecturas, tanto conocimiento, yo creo que mejora la competencia, que era uno de los temas que toca Alejandro, de las personas que trabajamos en la administración pública. Pensar fuera de la caja, es decir, y ver cómo todo está conectado y tener una visión que vaya más allá. Yo creo que eso nos hace falta. La gestión, volviendo a lo de cada día, nos atrapa, pero pobre de nosotros y de nosotras si no hacemos el esfuerzo de situarnos un poco más allá. Se nos escapará Maxucato, se nos escapará las misiones, y no podremos introducir en nuestros currículums, las administraciones públicas en su escuela de formación, en las universidades, elementos que están moviendo el debate y que están moviendo el mundo. Yo creo que tenemos la obligación de repensarlo. Agradezco a las personas que estáis aquí hoy presencialmente porque estáis también en esa fila de adelantados que con esto nos hacéis mejores. Y eso es un poco lo que queremos transmitir. Es decir, o nos ponemos este chip de mirar un poco fuera o vamos a repetir siempre lo que estamos haciendo. Y no quiero ser pesimista, con eso no avanzamos y estamos en el bucle permanente. Muchas gracias y Alejandro, esta es tu casa, 10 o 12 o 14 veces, porque siempre tienes algo interesante que contar. Muchas gracias. Hasta luego.